Gracias por continuar compartiendo su tiempo aquí en Denuncia Ciudadana. 2623-0055 al 58 es nuestra multilínea de contacto, y saludo con mucho gusto al secretario de organización del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, Osmar León Aquino. Señor León Aquino, muy buen día y gracias por esta comunicación. Buenas tardes, Víctor, aquí a tus órdenes y un saludo a tu audiencia. Gracias. Bueno, pues de repente también están, bueno, no de repente, porque quizá esto ya lleva un tiempo en el Estado de México, pues también los vecinos ante pues la situación de inseguridad, particularmente ante ese clima de inseguridad que existen en muchas partes del Estado de México, no solo la zona metropolitana, hablamos de Ciudad Nezahualcóyotl, de Tlalnepantla, de Ecatepec, Coacalco, Atizapán, sino también otros muchos municipios han comenzado a organizarse. ¿Y cuál es el fruto de esa organización, el señor Osmar León Aquino? Pues mira, lo real es que el tema de la inseguridad se ha convertido en el Estado de México, yo creo, en el asunto de mayor importancia socialmente. La gente está ya hoy decidida a rebasar a las autoridades en el tema de la seguridad pública, porque de lo que se quejan los ciudadanos es de la omisión de la policía y del gobierno en atender los asuntos de seguridad de sus familias, de sus bienes, de sus propiedades. Y desafortunadamente empezamos a tener algunos brotes de violencia que pueden empezar a reproducirse en el Estado de México, y esa es nuestra preocupación. Y te voy a poner dos ejemplos concretos en el Estado de México. En el caso de los municipios de Tlatlaya, Lubianos, Amatepec y Tejupilco, recientemente, que es la parte sur del estado, ¿verdad? Llamar el Frente Campesino Francisco Villa, que ha anunciado la creación de autodefensas para protegerse del crimen organizado en esa región. Sí, que es la parte, digamos, del sur del Estado hacia de México, Guerrero, hacia colinda con Michoacán y Guerrero, y que se conoce en toda esa región como Tierra Caliente. En efecto, entonces vaya que si está caliente la tierra, porque ahí ya los vecinos están organizados y dispuestos a todo con tal de defenderse. Entonces surge este Frente Popular Campesino Francisco Villa. En efecto. En estos tres municipios, nos decía usted, Lubianos, Tejupilco, Tlatlaya y Amatepec, son cuatro municipios. Ahora, bueno, no es de ahora el tema de la inseguridad en esta zona, ¿no? Yo recuerdo que desde el 2000 hacia acá se ha ido incrementando. Por ejemplo, Lubianos, Tejupilco, pues llegó ya a ser una zona intransitable para que no conocían la región, porque eran víctimas de asaltos, eran víctimas de vejaciones y de muchos delitos que pues no trascendían por lo apartado de estos municipios, por encontrarse en una zona, como usted lo menciona, de tierra caliente, en donde tradicionalmente pues la inseguridad ha reinado. En efecto, si nosotros analizamos el fenómeno del crimen organizado en Guerrero y en Michoacán, y en contraparte revisamos cómo se han ido generando las guardias comunitarias, pues nos vamos a dar cuenta que es una región que tiene características sociodemográficas, sociales, económicas muy parecidas, y que eso es lo que hace que la población tenga usos y costumbres propios para defenderse. Claro. Ahora, si esto lo extrapolamos en el caso del Estado de México a otra región que no está cerca de Tierra Caliente, en donde también ya se anunció la creación de grupos de autodefensa, estoy hablando del municipio de Ozumba, a las faldas del Popocatépetl. Hacia el oriente del estado. Hacia el oriente del estado, muy cerca de Amecameca, de Tlalmanalco, en esa zona. Ozumba es uno de los municipios pequeños, pero también ahí en una asamblea de comuneros acordaron defender sus tierras, su ganado y a sus familias de los asaltos y de la participación del crimen organizado, y en esta ocasión ya ellos anuncian también que tienen pistolas, escopetas, tubos, machetes y lo que sea necesario para defenderse de la inseguridad.
Sí, ahora Luego, y para poner otro ejemplo, nos vamos a la zona metropolitana, y bien lo señalabas hace rato. Sí. En el municipio de Catepec, grupos de autotransporte han anunciado ya la creación de grupos de autotransporte que estarán viajando en taxis o en camiones para defender a los autotransportistas y a los usuarios del transporte público de los asaltos de la delincuencia común. Entonces ya estamos viendo cómo se va dinamitando el Estado de México en 3 regiones distintas, y la preocupación que nosotros tenemos es que el gobierno del Estado no fije postura en términos de cómo se van a resolver estos temas, y por supuesto que hay preocupación de los que vivimos en el Estado de México de que después entremos en un proceso de balcanización que violenta a todo el Estado, y por supuesto con las lamentables consecuencias que implica para todos. Claro, ¿qué hacer ante esta situación, Osmar León Aquino, que sin duda pues rebasa las instituciones, rebasa a los municipios que están rebasados desde hace mucho tiempo, y que muchas veces a nivel de estatal, bueno, nos llevamos sorpresas, ¿no? Cuando nos enteramos, por ejemplo, en este circuito mexiquense, una vía muy moderna, muy rápida, que conecta el poniente con el oriente del estado, que comunica hacia el Bajío, la región centro, hacia parte del sur de la República Mexicana, hacia Puebla, de ahí conectan a Veracruz, etcétera, etcétera, que es sumamente importante para hacer negocios, transporte de carga, etcétera, etcétera. Pues nos enteramos tristemente que la policía del Estado extorsiona con toda impunidad. ¿Qué hacer ante esta situación? Bueno, yo creo que lo primero que el gobierno del Estado debiera dar es un gesto de humildad y de reconocimiento público a los ciudadanos, en el entendido de que su estrategia de mando único ha fallado. Y que hoy se requiere regionalizar y sistematizar el trabajo de la policía, y en este caso ya también de las fuerzas federales que están participando en el Estado de México, para atender de manera regionalizada con un alto precisión cada caso que representa, porque el sur del Estado de México, el oriente en el caso de Ozumba y la zona metropolitana tienen contextos delictivos totalmente distintos. Entonces se requiere una estrategia regionalizada, segmentada sobre la base de acciones muy concretas y de cómo opera la delincuencia en estas regiones. Pero también creo que una de las cosas que ha fallado en el gobierno ha sido la vigilancia hacia los cuerpos policiales. La corrupción es una cosa espantosa en la policía del Estado de México. En cualquier lugar en que nos paremos a preguntar qué tipo de policía tiene el Estado de México, la primera respuesta es corrupción. Y entonces aquí lo que está fallando son los controles internos de la policía para vigilar la actuación de la policía estatal, municipal. Está fallando la Contraloría en el sentido de verificar que haya una actuación honesta o lo menos difícil de los policías. Yo recordaba apenas hace unos días que en el año 2012, si no mal recuerdo, un mando de la policía estatal aconsejaba, esto fue del dominio público, aconsejaba a los policías de cómo robar, pero poquito, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y entonces hay un nivel de impunidad, porque yo no he visto o no conozco casos en donde el gobierno haya sancionado a policías que hayan sido encontrados en actos flagrantes de corrupción, como este caso, por ejemplo, el del circuito mexiquense. Hasta el día de hoy no tenemos un solo mando policíaco, un solo elemento de la policía que haya sancionado por esas denuncias. Sí, y ninguna reacción, digamos, del gobierno del Estado de México en el sentido, por lo menos, de llevar a cabo una investigación o solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudadana en el Estado de México pues una respuesta, algún tipo de acción. La información pasó de noche, ¿no? Para la autoridad estatal, pero el problema ahí persiste con denuncias muy sólidas, con señalamientos muy precisos, y desde luego que no es la delincuencia que use patrullas clonadas o uniformes clonados. Se ha constatado que son elementos efectivos de la Policía del Estado de México quienes lamentablemente han llevado a cabo esos delitos. Pues lo real es que el gobierno del Estado ha guardado silencio. Esto que fomenta impunidad, fomenta opacidad en el ejercicio de gobierno. Hace falta transparencia y contundencia en la disciplina, en los órdenes de gobierno, para poder
acabar con estos actos de corrupción, y no vemos que el gobierno del Estado de México ni en muchos municipios estén haciendo algo por resolver este asunto. Pero yo quiero comentarte que finalmente los ciudadanos tenemos un papel importante que jugar en el asunto del combate a la corrupción de las instituciones, claro, y es la denuncia. Si los ciudadanos seguimos guardando silencio, seguimos viendo cómo la policía no se perdona, cómo los funcionarios de los gobiernos municipales o estatales nos piden mordida para resolvernos un asunto, si el señor de la pipa te cobra el agua porque aparte de que pagas tu recibo también te cobran por llevarse la pipa, si nosotros seguimos permitiendo este tipo de acciones, pues por supuesto que se va fomentando la corrupción, se va fomentando la impunidad. El papel del ciudadano es denunciar hechos delictivos de autoridades. Esa también debe ser una parte que la sociedad debe asumir como propia, un papel de una sociedad más activa, más participativa, y debemos de entender también que esto es parte de la función como ciudadanos, porque debemos de pasar de la queja a la acción, y me parece que esta puede ser una de las primeras. Desde luego. Y lo otro es que el gobierno debe, aparte de tener eficientes sus órganos de control y de vigilancia sobre las diferentes dependencias de seguridad pública y de impartición de justicia, que también es otro caso lamentable, los ministerios públicos están corrompidos hasta los huesos. Aparte de que vas a denunciar un delito, te piden dinero para que te agilicen, para pasar el asunto a la policía ministerial, te piden dinero para darte una copia de acta certificada, te piden por todo. Hay una corrupción tremenda en la impartición de justicia del Estado. Pero sigo insistiendo, pues, que nosotros debemos de entender el tema de la inseguridad como con una visión integral. Es cierto que se requieren cámaras de videovigilancia, patrullas, armamento, drones, todo lo que sirva para inhibir la delincuencia. Pero lo fundamental está en el ciudadano y en el policía. Claro. Necesitamos policías honestos, bien capacitados, mejor pagados también, bien pagados, que tengan seguros de vida, que tengan atención jurídica para los casos en los que se ven involucrados incluso en asuntos contra el crimen. Luego, que los criminales también son ellos, ¿no? Claro, sí. Y lo que requerimos es una policía fuerte, bien capacitada, bien instrumentada para poder combatir a la delincuencia. Y necesitamos una sociedad muy participativa. Desde luego comprometida con todo esto. Es el ciudadano quien puede hacer las grandes transformaciones sociales. Sin duda. Y en este caso, en el tema de la inseguridad, también podemos jugar un papel importante. Desde luego, pues son temas verdaderamente de fondo, don Osmar León Aquino, son temas que como usted menciona, no solamente tenemos que hacer los señalamientos, sino también como sociedad que participar, que exigir que sean saneadas instituciones como las policías, y desde luego también que no sigan siendo los policías pues un trabajo marginal en donde están también en la indefensión de la propia autoridad, que muchas veces ante las situaciones que usted mencionaba pues los dejan a su suerte, y así dice alguien, pues si soy policía, ¿como para qué me meto en problemas? Mejor que exista, hacemos como que trabajamos, pero a final de cuentas ahí está un problema bastante serio y muy complejo. Pues yo le agradezco mucho esta comunicación, y pues estaremos viendo a ver cómo se va desarrollando este asunto de estos integrantes del campesino Francisco Villa en estos 4 municipios del sur del estado, y desde luego también lo que ocurra acá en Ecatepec con estos grupos que también se ha organizado parte del transporte para evitar los robos que son constantes, incluso los homicidios. La semana pasada otra persona murió también a bordo de estas unidades ahí en Ecatepec, víctima de los asaltos. Pues bueno, pues mi insistencia en que la gente denuncie, en que estemos al pendiente de la actuación de los cuerpos de seguridad pública, que participemos mucho, que nos organicemos con nuestros vecinos para vigilar que todo esté bien, y que vayamos exigiéndole al gobierno que cumpla con sus funciones, y nosotros como ciudadanos también haremos lo propio. Cumplir con la nuestra. Pues Osmar León Aquino, le agradezco mucho esta comunicación. Un abrazo, Víctor. Gracias, igualmente para usted. Bueno, pues eso es lo que ocurre en el sur del Estado de México, y desde luego también al oriente, ahí en Ozumba, y desde luego también en esta parte del noreste de la zona metropolitana, en este municipio muy, muy conflictivo como lo es Ecatepec. 26 23 00 55 al 58.